en otra de las vacantes, cuando ellos mismos reconocen que uno de los jueces que integra su propio poder, un juez federal, dictó una suspensión. O sea, por un lado, un juez federal obliga al Senado a que no designe, y por el otro lado, la Corte acusa al Senado de no designar. Primero, que se pongan de acuerdo entre los propios integrantes del Poder Judicial de la Federación. Hay una tercera vacante, ya resumiendo, hay una que presentaron antes de que se generara la vacancia. Hay otra en la que existe una suspensión. Hay una tercera en la cual ya está en proceso de cumplimiento para la designación, pero la Corte considera que los actos que ha desarrollado el Senado de la República no son suficientes. Vamos a ir a una conferencia que dio el diputado de Morena, Amlet García, que con un audio les da un calladón de boca a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia que votaron en contra del proyecto de la ministra Loreta Ortiz, donde proponía desechar la controversia del INAI. Hay que recordar que el INAI mete una controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el Senado de México no ha nombrado a los comisionados del INAI. Amigos y amigas, hoy se llevó la votación y los señores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de otro proyecto, quieren obligar al Senado de México a sesionar en un periodo extraordinario para que senadores nombren a los del INAI. Así está. Hoy la Suprema Corte de Justicia está invadiendo funciones que no le corresponden. Vamos a ir a esta conferencia del diputado Amlet García. Buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de votar por 8 contra 3, rechazar el proyecto que presentó la ministra Loreta Ortiz Alf, es este que tenemos acá. En su proyecto, la ministra reconocía algunas cuestiones fundamentales que son muy importantes. Primero, que el Senado tiene una facultad exclusiva y soberana para designar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. ¿Qué planteaba además la ministra Loreta Ortiz Alf? Que no se puede presentar una controversia constitucional de manera preventiva. Decimos esto porque el Pleno del INAI autorizó a su director jurídico presentar controversias y ampliar demandas en controversias ante la posibilidad de que se quedaran sin quórum por la tercera vacante. Esto ocurrió, se formalizó el 27 de marzo del año en curso. Está en la página, déjame ver si es 23, 24 o 26, es la 26. Entonces, la facultad que ejerce el órgano de transparencia para impugnar esta tercera vacante, la formalizan 3 días antes de que se generara la propia vacante. El plazo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas iba del 14 de mayo de 2014 al 31 de marzo del 2023 y desde el 27 de marzo es cuando se presenta este recurso. La ministra Loreta Ortiz entonces en su proyecto dice: no puede haber controversias constitucionales preventivas, eso solamente existe, solamente es viable una controversia constitucional cuando en la vida jurídica existe una omisión o un acto por parte de algunos de los poderes del Estado que invaden la competencia de otro. En otras palabras, para que se actualizara la omisión del Senado de la República, el INAI tendría que haber esperado hasta el 1 de abril, no el 27 de marzo. Y por esa razón, el recurso que presentaron era notoriamente improcedente. Se los dijo también el ministro Ortiz.
Revisaron este primer apartado y la mayoría decidió que no importaba que hubieran presentado el recurso antes de ese momento, que de todas maneras se tenía que analizar. Respecto al segundo nombramiento, existe una suspensión dictada por un juzgado de distrito. No solamente es una suspensión provisional, sino definitiva, que impide la designación de comisionada del INAI en ese segundo proceso, en esa segunda integración. El ministro Ortiz entonces decía que solamente una de las vacantes del INAI podía ser objeto de este estudio. Les comento entonces, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, a quien reconocemos por su esfuerzo, por su trabajo, por presentar este documento, fue rechazado por la mayoría de los ministros. Y a mí me gustaría recuperar una parte de la exposición del ministro Saldívar. La van a encontrar aquí en el video del Poder Judicial de la Federación de Justicia TV a las 14:10 con 40 segundos. Es lo que sigue. Suficientes, pero debido a la conformación plural del Senado, en que no se ha logrado la mayoría que se exige por la Constitución, dependiendo de las etapas en donde se trate. Y quiero ser muy claro, este Tribunal Constitucional ha sostenido que los actos parlamentarios, no todos los actos parlamentarios son justiciables, que existen ámbitos tutelados a nivel constitucional por el principio de autonomía parlamentaria que excluyen cualquier revisión judicial. En la acción de inconstitucionalidad 62 de 2022, este tribunal dijo: este alto tribunal reconoce la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables o interna corporis acta, que busca proteger la autonomía parlamentaria y el respeto a la división de poderes. Se pregunta en el párrafo 220 de esta resolución: ¿esto significa que todos los actos intraparlamentarios sean justiciables? La respuesta es negativa. No todos los actos parlamentarios son sujetos de tutela constitucional, y específicamente habla esta resolución que los actos que sean producto de una habilitación con la que la Constitución General haya conferido al legislador una discreción absoluta con criterios de oportunidad política no son justiciables, y me parece que este justamente es el caso. Hay una discrecionalidad absoluta para que por la las fuerzas políticas estén obligadas a ciertos acuerdos, y estos acuerdos políticos no podemos obligarlos por una sentencia de la Corte. Me parece, y lo digo con todo respeto, que sería un despropósito, que sería excedernos de nuestras atribuciones. Por eso incluso el ministro Gutiérrez sostuvo una posición más atemperada en cuanto a lo que podríamos obligar o no. A mí me parece que la Constitución no prevé criterios reglados para tomar esta decisión, ni un plazo perentorio para hacerlo, de tal manera que, insisto, difícilmente la Corte podría establecerlos en una sentencia sin sustituirnos, no en el legislativo, en el órgano reformador de la Constitución. Me parece que los nombramientos están sujetos a ciertas reglas de mayorías, de juego político, que son inevitables y que existen no solo en México, en todo el mundo. En todo el mundo podemos ver ejemplos de complicaciones para integrar incluso tribunales constitucionales, consejos generales de la magistratura y otro tipo de órganos que generan muchas complicaciones cuando no hay acuerdos políticos, pero que no se pueden traducir en que esos acuerdos políticos sean sustituidos por los tribunales constitucionales. Ahora, dicho esto, sí me parece que es particularmente grave que el órgano constitucional autónomo Bueno, pues es la exposición del ministro Saldívar, donde deja claro que existen facultades exclusivas y discrecionales del Poder Legislativo y que un tribunal no se puede involucrar en esas decisiones, y que al hacerlo la Corte no se está sustituyendo en el papel del Parlamento, sino en el del poder reformador de la Constitución.
O sea que ahora la Corte es el constituyente. Ellos son los que escriben la Constitución. Es una clara, flagrante, ofensiva violación al principio de separación y de división de poderes. En otra parte de su exposición les dice a sus compañeros, ¿qué van a hacer? ¿Ordenar un periodo extraordinario de sesiones? ¿Y luego los van a obligar a votar en cierto sentido? ¿Van a forzar el acuerdo? Y si no hay acuerdo, ¿qué van a hacer? ¿Van a destituir a todo el Senado? Y es que están llevando los ministros de la Corte este debate entre poderes precisamente a esa instancia. Otros ministros más mesurados en esta discusión invitaron a que se conminara al Senado de la República a que ejerciera sus funciones y en un momento, cuando tuviera los acuerdos políticos para la designación de los comisionados, entonces realizara estos nombramientos que, por cierto, pueden ser vetados por segunda vez por el presidente de la República. Le van a desconocer al presidente de la República la facultad constitucional de vetar en 2 ocasiones a los designados para comisionados del INAI desde el Senado de la República. No le pueden quitar esa facultad. Y tampoco pueden forzar a que exista un acuerdo, a que exista una votación en cierto sentido. A mí me parece muy grave lo que acaba de ocurrir. Tan se dieron cuenta de lo que estaban haciendo que hace algunos instantes estaban debatiendo si en este preciso momento definían o no los efectos de la sentencia, o sea, si nos daban un plazo, aquí hablo como integrante de la comisión permanente, para obligar a que se celebre un periodo extraordinario y después obligar a los senadores para que voten en cierto sentido. La mayoría de los ministros consideraron que el asunto se tenía que retirar y retornar para que alguien haga el proyecto, y esto lo van a decidir en una sesión privada. Desde aquí el llamado a los ministros que vinieron ayer, porque el ministro Lainez venía en representación de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se abstengan de violar la libertad de voto que tenemos las y los legisladores. De mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Algo? Dime. Yo quería conocer tu opinión sobre la decisión del Tribunal Electoral respecto a esta orden que le dan al INE para que analice nuevamente si son válidas o no estos recorridos que realizan los aspirantes presidenciales de Morena. No resolvió eso, está en la página 36 de la sentencia. A ver si puedes sacar, se lo mandé ayer a Rubén para la entrevista en Radio Fórmula, con unos cuadros rojos, a ver si se pueden poner las fotos. No dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Te voy a enseñar la sentencia para que tengas la prueba y no solo sea lo que me crees a mí. Pero lo que dice, parafraseando, es que no hay una sola prueba de que existan actos anticipados de campaña y que no se pueden dictar medidas cautelares en un proceso intrapartidario y que el ejercicio está blindado. Y me acuerdo muy bien de la página. Ahorita te la ponemos aquí. Entonces, ya estaba, ya había mencionado el asunto de las medidas cautelares, pero ahora es otro no, lo que pasa es que estás confundiendo la determinación de la Comisión de Quejas del INE con la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por 4 votos contra 3 confirmó lo que el INE había dictado. Entonces no se trata del mismo acto, son 2 instancias, primero el instituto y luego el tribunal. Okay. Y el tribunal sí realiza un análisis profundo de por qué el instituto resolvió de tal o cual manera y concluye con esa parte. Okay. Antes de que pongas eso, ¿podrías explicar entonces el asunto que se da hoy en el fallo del tribunal? El de hoy. Bueno, yo vine a hablar de la Corte. ¿Este de la Corte? Es. Pero, a ver, ¿es este de la Corte o cuál? No, te decía del tribunal. Ah, no. Gracias. Es el fallo de la Corte. ¿Va? Gracias. Bueno, muchas gracias. Unos instantes y le dije la página en la que estaba. Se considera que las medidas adoptadas cumplen con el principio de necesidad y proporcionalidad atendiendo a los hechos e infracciones denunciadas, ya que determinar la suspensión total del proceso, está hablando de la competencia por designar coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, implicaría una determinación innecesaria y desproporcionada. ¿Puedes poner la siguiente página? Eran 2. Dele, pues bajar conmigo. Un poquito más para que se vea la pantalla, por favor. Y acá está en la página 36. No es posible advertir
que el propósito del referido acuerdo político, el que tomó el Consejo Nacional de Morena, sea el generar actos anticipados de precampaña y campaña, ya que en este momento la función primordial, es lo que le cité al compañero, del citado acuerdo, es realizar un proceso para elegir al mencionado coordinador o coordinadora nacional. Esta es la sentencia, esta es la página y esto es lo que resolvió. ¿Eso significa que no puedan revisar en el futuro un acto, un evento en particular? Claro que no. Si en algún momento uno de los aspirantes a la coordinación comete un error, comete una infracción sobre estas medidas cautelares, por supuesto que en particular cada caso se puede resolver. Pero aquí la Sala Superior ya dijo, si quieres regresarle a la otra, por favor, que no es posible determinar la suspensión total del proceso. O sea, eso ya no se va a mover. Esto ya es lo que dijo, ya lo que habló la Sala Superior. ¿Va? Oiga, yo nada más quería preguntarle de lo de la Corte. Sí, ahorita platicábamos sobre eso. Ajá, sí. Yo nada más quiero que me diga. Ahí está, Edgarín. Aló. Ok. Que me diga, ¿ante qué escenario estamos nosotros con esta decisión que ha tomado la Corte? Usted decía que estaban invadiendo facultades. Sí, de hecho, lo que reprodujimos aquí fue el discurso del ministro Saldívar, donde acertadamente dice que la Corte no se está sustituyendo en el papel del Poder Legislativo, sino del Poder Constituyente. O sea, están reescribiendo la Constitución. Y es una resolución contradictoria. El ministro citó una acción de inconstitucionalidad reciente, donde la Corte había reconocido que hay actos soberanos, exclusivos del Poder Legislativo, en los que no puede haber un control judicial. Además, la Corte pues está violando un principio de seguridad jurídica que también está en la Constitución, porque admitió, esta es una cuestión formal pero es muy grave, admitió una controversia constitucional preventiva. El Pleno del INAI presentó su controversia el 27 de marzo de este año, cuando la vacante se generaba hasta la medianoche del 31 de marzo, 1 de abril. Es decir, antes de sufrir el golpe, ya se estaba curando. Ya se estaban quejando, y eso no se puede en derecho. La violación nace eventual, no estoy diciendo que sea una violación. Cuando alguien alega que existe una violación, es a partir de que el acto sucede. No, en la historia constitucional del país nunca se había admitido una controversia preventiva. Y luego dicen que hay una omisión del Senado de la República de designar comisionado del INAI en otra de las vacantes, cuando ellos mismos reconocen que uno de los jueces que integra su propio poder, un juez federal, dictó una suspensión. O sea, por un lado, un juez federal obliga al Senado a que no designe, y por el otro lado, la Corte acusa al Senado de no designar. Primero, que se pongan de acuerdo entre los propios integrantes del Poder Judicial de la Federación. Hay una tercera vacante, ya resumiendo, hay una que presentaron antes de que se generara la vacancia. Hay otra en la que existe una suspensión. Hay una tercera en la cual ya está en proceso de cumplimiento para la designación, pero la Corte considera que los actos que ha desarrollado el Senado de la República no son suficientes. Y es cuando el ministro Saldívar les pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Destituir a todo el Senado? Y esa es la pregunta que nosotros también tenemos para ellos. A ver, entonces estamos frente a un, ¿cómo se le puede llamar? ¿Un suprapoder? Sí, por eso yo coincido plenamente con su discurso. Se están volviendo un poder constituyente, están dejando de lado que son un poder constituido. Ellos no pueden reescribir la Constitución. Y están asumiendo facultades y competencias que no tienen. Y nos están llevando hacia un gobierno de los jueces. México es una república presidencialista, no es una república judicial. Eso no está en ninguna parte del texto de la Constitución. De hecho, les decía, el presidente de la República tiene un derecho constitucional a vetar 2 veces por cada una de las vacantes. En una de ellas ya ejerció el primer derecho de veto. Y ahora quieren apresurar al Senado a que designe. Pues yo les quiero decir que el presidente de la República tiene su facultad constitucional para poder vetar en la segunda ronda esta nominación. Y ni modo que desconozcan el texto constitucional. ¿Qué se puede hacer ante este caso? Porque dice, es un gobierno de los jueces, pero el tribunal es la máxima instancia a la que se recurre en alguna controversia. Pues cada quien va a ejercer sus funciones.
O sea, ellos van a dictar sentencias y nosotros vamos a legislar. Ellos dictan sentencias y nosotros legislamos. Es lo que ayer se dijo aquí en las conclusiones del conversatorio. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? Bueno, pues que nosotros vamos por esta reforma al Poder Judicial, ya lo dijimos, se requiere una mayoría calificada y por eso Morena ha invitado al plan C en esa parte. En el otro apartado, que estamos por entrar al análisis, cuando se reanude el periodo ordinario, si no nos destituye la Corte antes, es el análisis del presupuesto de egresos de la Federación, y ahí hay muchos lujos, muchos privilegios, muchas cuestiones que son injustas, profundamente injustas para este país con tanta desigualdad y tanta pobreza, y reitero el llamado a mis compañeros para que hagamos un análisis minucioso de esas partidas, de los fideicomisos. Morena no tiene duda para hacer esta reforma al Poder Judicial después de lo que decidió hoy la Corte. Hay muchos temas que se pueden abordar desde ahora. Yo les diría, el primero es... Pero, o sea, concretamente en este tipo de acciones. Sí, es que creo que la reforma judicial, como lo exponía ayer mi coordinador en las conclusiones, se desdobló. Ustedes recordarán que inició como un tema de análisis de cómo se iba a elegir a ministros de la Corte. Y a partir de los conversatorios llegaron temas de cómo se elige a los consejeros de la Judicatura, por qué quien preside la Corte también preside el Consejo. Pero este tema sería nuevo para estas conclusiones, ¿o qué? Sí, y además el exceso, no es que nadie lo está acotando, nada más le pedimos que dentro del marco de la Constitución actúe. Y si no, pues que ellos vengan y se sienten aquí y voten, porque pues entonces ¿de qué sirve tener Congreso, ¿no? Si ellos van a tomar las decisiones. Se les hace fácil decir, el acuerdo político, adelante, que lo hagan. A ver si nos dan plazo, a ver si vinculan a la comisión permanente. Por eso a mí me parece muy razonable la postura del ministro Saldívar, donde dice, pues los acuerdos políticos no necesariamente avanzan. En todos los países del mundo hay instancias que no han podido designarse precisamente por desacuerdos en el Congreso. O sea, el desacuerdo en el Congreso no tiene por qué ser una anomalía constitucional, es una normalidad política. Si siempre va a haber acuerdo, entonces ¿para qué hay Congreso? Precisamente se trata de debatir y de disentir. Voy a insistir con esto. ¿Es necesario entonces poner en la Constitución con letra más clara, que se entienda mejor, hasta dónde la Corte tiene facultades de interpretar este tipo de acciones como la ocurrida ahora? Es que ya está, la Constitución dice que es facultad exclusiva del Senado designar, y si es facultad exclusiva significa que ninguno de los otros poderes se puede involucrar en este proceso. Pero los recursos que interpuso el INAI también los establece la propia ley para recurrir ante la Corte, ¿no? Sí, pero el recurso, como te decía, en uno de los casos establece que es a partir de la existencia de la supuesta violación, no antes de que esta ocurra. Y hoy la Corte le manda un señal a todos de que antes de que ocurra una violación ellos ya pueden acudir ante la Corte y decir, es que a mí me van a violar un derecho, sin tener esa certeza. Entonces está todo este cúmulo y violan su propia jurisprudencia. Lo que dijo hoy Saldívar también, tenemos esta acción de inconstitucionalidad donde reconocemos que hay espacios vedados para el Poder Judicial y hoy simplemente desconocen y cambian de criterio. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo el ministro Luis María Aguilar, que yo creí que era formalista, ya se volvió consecuencialista, porque en el plan B decía que la forma era lo máximo, que era lo más importante, que sin cumplir con las formalidades no había fondo, que no podían entrar al estudio, y ahora dice la forma no importa, lo que importa es que la Constitución dice que debe de estar integrado por 7 comisionados y no importa cómo, hay que integrarlo por 7 comisionados. Entonces, como dicen una cosa, dicen otra. Ese es el problema con la Corte y con los tribunales en este país. No tienen, consistencia en las decisiones y entonces no hay seguridad jurídica. ¿Qué pasa, Margarita? Mientras hacen la reforma, pues con que no les haga caso Morena y sus aliados en el Senado y aquí, se soluciona el problema, porque no le han hecho caso a la Corte a pesar de estas sentencias que ha dictado. Por eso Saldívar les preguntó que se iban a destituir a todo el Senado. ¿Qué pasó, Fernando? Entonces Morena y sus aliados en la Comisión Permanente mantendrán la estrategia de obstaculizar el periodo extraordinario de septiembre. No se está obstaculizando. Fíjate, ahí está el video. Frenaron la convocatoria. Sí, mira. En la sesión de la comisión me tocó exponer un apartado y les decía, hoy lo retomó, por cierto, la ministra Esquivel.
El artículo 78, fracción cuarta de la Constitución, solamente establece textualmente 2 supuestos para convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Primero, petición del presidente de la República. Y segundo, acuerdo de 2/3 partes de los integrantes de la comisión permanente. En ningún lado dice que el Poder Judicial pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Y yo pregunto, ¿qué acuerdo puede haber entre los integrantes de la comisión permanente si te están poniendo una pistola en la cabeza para que convoques a un periodo extraordinario de sesiones? Y eso es porque están en una posición en la cual quieren orillar a los integrantes del Poder Legislativo a que votemos de tal o cual manera. No puede haber una expresión de voluntad si te están presionando desde otro poder para que actúes No así. van a aceptar presiones. Bueno, yo no voy a aceptar. No puedo hablar por Su todos los bancada, integrantes. por ejemplo, ¿qué sabor de boca trae? O sea, ¿van a aceptar que la Corte les corrija la plana y digan ahora sesionen? Es que no es corregir la plana, están actuando fuera de sus facultades. A veces cuando se comete algún error, cuando hay alguna inconsistencia, se acepta. Por ejemplo, cuando no se cumple con el derecho a la consulta a los pueblos originarios, que es algo en lo que personalmente estoy muy comprometido. Es claro que se requiere ese paso y la Corte lo ha dicho en muchas ocasiones y está bien. El problema es cuando violan sus precedentes, cuando van más allá del texto constitucional y cuando cambian de criterio como lo hicieron hoy. Nada les importaba más que llegar a la conclusión de que se tenía que obligar al Senado a designar a comisionados del INAI y quedó muy claro en Pero su Morena entonces no va a aceptar presiones. Yo no voy a aceptar. Como integrante de la comisión permanente, yo no voy a votar para que se cite un periodo extraordinario de sesiones. Porque además te voy a decir algo. Los ministros tienen que considerar que el propio texto constitucional establece las fechas de los periodos de sesiones y tiene que atenerse el Poder Judicial a lo que ahí se establece. Es como si nosotros quisiéramos que la Corte, que inicia su receso pasado mañana, sesionara mientras hay receso. Por algo existen los recesos. Por cierto, el INAI ya se va de receso, también se los comentaron ahí en la sesión y regresa a finales de julio. Entonces, si la autoridad que está encargada de designar comisionados del INAI es el Senado y el Senado no está en funciones, lo que tiene que ocurrir es que esperen al 1 de septiembre para entonces vincular al Senado a que cumpla esa sentencia, pero mientras tanto no podrían obligar a que exista un periodo extraordinario. Okay. La salida que dieron o que sugirieron algunos de ellos para que el Pleno del INAI sesione con los integrantes que en este momento tiene y que con respeto al Senado de la República se le permita en su momento, cuando tenga acuerdos, designar comisionados, me parece una postura más prudente. Pero hay otros, y hay que ver cómo sale la resolución, que pretenden vincular al Senado de la República a que designe estos nombramientos. Pero si no hay los nombramientos, ¿cómo va a tener más integrantes el INAI? Pues es lo que están esperando, por eso la Corte lo está haciendo. Lo que dijeron en el debate es que precisamente a partir de sentencias de jueces de distrito, en casos aislados, se había permitido que 4 comisionados del INAI resolvieran los recursos de revisión. Entonces, 2 o 3 de los ministros en la sesión dijeron, pues podemos dar esos efectos, que los 4 comisionados puedan sesionar en lo que, con respeto al Senado de la República y a sus funciones, ellos se ponen de acuerdo para designar. Gracias. Okay. Ahí está la solución, ¿no? Muy bien. Pues más moderada. Gracias a todos. Gracias.